Quiero pedirle que incline su rostro conmigo y vamos a orar al Señor. Padre y Rey de Gloria, gracias damos a ti por tu misericordia y bondad este día y por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos meditar en ti y adorarte, Señor. No solamente en esta mañana, en este tiempo devocional, sino durante todo el día. Padre, que tu grandeza, que tu poder, que tu magnificencia sea evidente, Señor, en nosotros y que podamos, Señor, de esa manera entonces adorar tu nombre, porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Dios de gloria, en Jesucristo. Buenos días, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Estábamos escuchando hace un momento allí una pequeña porción del Salmo 14. El Salmo 14. La grandeza del Señor es gloriosa y, y es inexplicable también. El día de hoy continuaremos con nuestra segunda parte de la introducción al libro de los Salmos. Y este día nos compete hablar de algunos detalles técnicos con respecto al libro de los Salmos, que son importantes aunque son técnicos. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, normalmente nos encontramos con un libro extenso, un libro que consta de 150 capítulos, que parece desanimar a los lectores menos prominentes. Sin embargo, son 150 capítulos que se encuentran bien distribuidos en 5 libros. Y estos 5 libros que nosotros encontramos allí son libros que nos permiten tener una adoración al Señor colectiva, congregacional. Por eso algunos han llamado el libro de los Salmos como el libro del santuario de Dios. Y sin duda que eso tiene importancia porque el libro de los Salmos se convirtió en un elemento muy importante, muy especial de la adoración y del culto de adoración de los judíos. También como lo es en el culto de adoración de los cristianos. Así que cuando nosotros nos acercamos a los salmos, hemos atendido algunos detalles el día de ayer, pero el día de hoy vamos a centrarnos específicamente en elementos sobre títulos, sobre colecciones y sobre teología. Cuando usted va al libro de los salmos, normalmente se encuentra en el comienzo del libro un pequeño titulito que está normalmente en una letra disminuida, un poco más pequeña. Esta letra que se encuentra allí un poco disminuida es una letra, pues un título importante. Aunque ha habido una discusión en el último tiempo con respecto a si los títulos de los libros de los Salmos son inspirados o no, la mayoría de todos los eruditos concuerdan en que sí. Sin embargo, al mismo tiempo también concuerdan que el libro de los Salmos tuvo que haber sido, o ese título del libro de los Salmos tuvo que haber sido agregado un poco de tiempo después, no al mismo tiempo que la escritura de los Salmos. Y sin embargo, nosotros debemos aceptar que el título del libro de los Salmos no es menos importante. De hecho, al día de hoy se han intentado hacer muchas veces diferentes organizaciones con respecto al libro de los Salmos, cómo organizar el libro de los Salmos. Y por eso cuando nosotros nos acercamos allí al libro de los Salmos, a ese pequeño titulito, eso cobra bastante importancia para nosotros, porque la mejor manera que tenemos de estructurar, organizar y determinar para qué ocasión y qué tiempo están dados los salmos, ese pequeño titulito nos presenta realmente una indicación bien específica, de hecho, clara e importante para nosotros. Por ejemplo, déjame solamente que haga una pequeña descripción para ti durante un corto tiempo. Normalmente los títulos de los libros de los Salmos han sido diferenciados en 5 categorías distintas, que no tienen nada que ver con la cantidad de libros, es decir, que no se relacionan con el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 o libro 5 de los Salmos. Hay una diferenciación entre los títulos, entre lo que describen los títulos. Y está entre lo que describen los títulos según el carácter del poema, lo que describen los títulos según el acompañamiento musical, lo que describen los títulos según el tono de la melodía, lo que describen los títulos según su uso litúrgico,
lo que describen sus títulos de acuerdo al autor o las dedicaciones y lo que describen los títulos de acuerdo a las ocasiones. Esta sección de lo que describen los títulos según su acompañamiento musical y según su tono musical normalmente se agrupan en una sola categoría. Por eso yo dije que eran 5 categorías y mencioné. Cuando vemos esta primera categoría, lo que describen los títulos según el carácter del poema, nosotros vemos palabras normalmente desconocidas, pero que son muy importantes al momento de clasificar los salmos. El salmo, el salmo por ejemplo, es mencionado como salmo de la palabra mismor o de la palabra de la Septuaginta salmoi. Esa palabra mismor que vemos en el título normalmente significa canción acompañada de cuerdas. No todas las canciones de los salmos eran acompañadas de cuerdas. Algunos concuerdan en que al menos otra de las palabras que se encuentra allí, que es la palabra, ah, voy a encontrármela exactamente, okay. Pero si no estoy mal, es la palabra Nejinok, sí, Nejinok y la palabra Neilok. Esa no se encuentra dentro de lo que describe el carácter del poema, pero concuerdan los eruditos en que estas palabras significan acompañada de flauta o acompañada de octava, ¿sí? De la octava. En el salmo canción que describe en el título, la palabra mismor, está normalmente acompañada de un instrumento particular que era el arpa, era un instrumento de cuerdas y es todavía un instrumento de cuerdas. 57 títulos de todos los 150 tienen este tipo de acompañamiento. Así que el uso de los instrumentos de cuerda en el pueblo judío era muy importante. Bueno, tenemos que de todas maneras aclarar el hecho de que no todos los salmos tienen algún título. Solamente 100 de los 150 salmos tienen un título. De esos 50 se encuentran en blanco, que no sabemos realmente la ocasión y que tenemos que determinar eso de acuerdo al carácter mismo del salmo. Otra palabra que se encuentra en el encabezado o en los títulos de los salmos es la palabra shir. La palabra shir significa canción y se encuentran otros 30 títulos distintos. Es decir, que de esos ya van al menos 87 salmos que ya tienen título. La otra palabra es la palabra masquil, usted la ha leído varias veces. Masquil de los hijos de Coré, masquil de David, masquil de los hijos de Asaf. Eso significa que el título está llamando a la audiencia a que preste atención. La palabra significa comprender o prestar atención. Bueno, de hecho, la mayoría de estas palabras son tan desconocidas en su significado que nosotros podemos extraer el significado solamente de las raíces de las palabras, pero no podemos decir a ciencia cierta totalmente qué es lo que significan las palabras. Por eso usted va a ver en algún comentario de la Biblia que aparece un significado, dice esto significa esto, y en otro esto significa esto otro, y no son lo mismo. Pero mayormente se concuerda en que las raíces son indicativas de qué es lo que significan estas porciones de los salmos. Luego hay otra palabra también, la palabra mictam. La palabra mictam significa meditación u oración silenciosa. Así que es un poco relacionada con la palabra masquil, pero es distinta. La palabra masquil significa comprender, prestar atención, pero esta palabra mictam significa hacer silencio y hacer una oración silenciosa, un modo de rezo silencioso. De hecho, esto nos aclara el hecho de que también los salmos, como cualquier otro rezo, puede convertirse solamente en eso, en un rezo. En muchas ocasiones para los judíos, los salmos se convirtieron solamente en eso, un rezo, que no manifestaba la importancia de lo que significaba la canción, ni tampoco evidenciaba la comprensión. Por eso en los títulos hay un llamado a la meditación silenciosa o a prestar atención, porque podría convertirse para nosotros en un rezo. De hecho, muchas personas que hacen sus devocionales con los salmos simplemente rezan los salmos, es decir, que simplemente repiten de una manera vacía lo que dice allí, pero no hay comprensión en ellos de lo que está diciendo.
Un ejemplo de esos salmos que nos llaman a hacer una oración o meditación silenciosa son el Salmo 16 y el Salmo 50, 56 hasta el Salmo 60, que nos llaman a hacer una oración silenciosa. Permítame un momento que yo lea el encabezado del Salmo 16. Dice esto: Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para ti, perdón, no hay para mí bien fuera de ti. Para los, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Esa palabra que está allí, que dice Mictam, significa eso, meditación u oración silenciosa. Otra palabra importante es la palabra sigayón. La palabra sigayón significa alabanza y se encuentra en el Salmo número 7. En ese salmo importante, perdón, nosotros leemos lo siguiente: Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Como usted se da cuenta, esa palabra sigayón es un indicativo del carácter del salmo. Normalmente esa palabra sigayón significa alabanza, alabanza de David, ¿sí? Pero no es la única palabra que significa alabanza. Otra palabra importante es la palabra tefilag. Tefilag se encuentra en algunos salmos, como por ejemplo en el Salmo número 5. Y esta palabra significa, significa oración, simplemente una oración seca. Es simplemente una oración. Normalmente no va acompañada de otros instrumentos, no va acompañada de cuerdas, no va acompañada de canción, sino que es una oración. Y la mayoría concuerda en eso, simplemente es orar. Pero hay una palabra similar a esa también que se encuentra en el Salmo 142. Es la palabra teilah. La palabra teilah normalmente se comprende como alabanza. Normalmente se comprende como alabanza, pero solo se encuentra en un salmo. Así que ocasionalmente es discutido su significado, porque solamente el Salmo 142 dice teilah. Permítame un momento que yo busque el Salmo 142 para... Dice el Salmo 142. Ah, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Bueno, aquí en este salmo, la palabra realmente utilizada es Teilak en los manuscritos. Y esa palabra Teilak habla de una forma de alabanza particular. Creo que la versión Reina Valera lo tradujo simplemente como masquil para simplificar. Ah, otra palabra distinta a esa es la palabra Teilim, o la palabra Tehilim. La palabra Tehilim o Tehillim es una palabra que significa alabanzas y es la forma en la que normalmente se titula todo el libro de los salmos entre los hebreos. Los salmos en los hebreos se les llama Tehilim y la palabra alabanza es Tehilá. Entonces, son dos palabras que tienen la misma raíz normalmente. Esta palabra tejilim es plural, la palabra tejilá es singular. Por eso, el título entonces que muchos le dan a los salmos es el libro de alabanza. O otras palabras similares, simplemente voy a mencionarlas, es la palabra lexkir, que significa colocar esto delante de Dios, colocar esto delante de Dios. Normalmente se utilizaba para cantar o para colocar una petición a Dios. Antes de una petición a Dios se proclamaba el salmo que contiene esta. La otra palabra es la palabra lelamed y la palabra shir yeridok. La primera significa enseñar, son salmos didácticos que pretenden hacer esa enseñanza. Y la segunda, Shir Yedidok, significa canción de amores. Hay al menos dos salmos en la Biblia que contienen canciones de amores. Podríamos colocar en esta misma sección dos palabras más que a veces se describen como un tono musical. Es la palabra mahalak y la palabra no destruyas. ¿Recuerda haber leído eso en los salmos? Sobre no destruyas o sobre mahalak.
Bueno, esa palabra mahalak significa sufrimiento o enfermedad. Probablemente se usaba en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad. Y la última palabra sobre no destruyas parece que es un poco más incierta, pero ha de significar, según el título mismo que ella da, no destruyas a un lugar específico o un tono específico. De hecho, muchos lo colocan dentro de un tono y no dentro del carácter del salmo. Hecha esa primera división de los títulos, vamos a hacer la segunda. La segunda división describe probablemente el instrumento musical. El título probablemente describe el instrumento musical o a quién va dirigido especialmente. Por ejemplo, usted verá en los salmos algunas ocasiones que dice al músico principal, ¿sí? O que dice al director del coro. Bueno, esto indica el acompañamiento que debe tener el salmo, la forma en la que debía cantarse. Otra palabra que se encuentra allí muy similar es la palabra nejinok. Nejinok significa instrumento de cuerda, como lo había mencionado antes. Así que el acompañamiento que debe tener ese salmo es el acompañamiento de un instrumento de cuerdas. O bueno, ese era el acompañamiento, al menos que le daban los autores de los salmos. No significa que nosotros estemos limitados a replicarlo de una forma exacta. Bueno, yo pienso de repente que sería hermoso que intentemos replicarlos de manera exacta para saber cómo se escuchaban de manera exacta estos salmos. Pero esto es incierto incluso para los judíos. Aún así, sería una noble empresa y una noble intención que nosotros intentásemos replicarlos como se encuentran allí. Otra palabra distinta a sobre Nejinok es la palabra sobre Neilog. Nota que hay una pequeña diferencia sobre Nejinok y sobre Nehilog. Hay una pequeña diferencia entre los dos. ¿Sí? Este último, sobre Nehilog, eh, es un instrumento de viento. La mayoría afirma que es una flauta, aunque es incierto su significado real. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de los eruditos afirma que es un instrumento de viento, que es una flauta. Otra palabra que se encuentra allí que tiene que ver con el instrumento musical es la palabra alamor. Alamor indica notas altas de las doncellas. Estas son las notas mayores, las mujeres, las que podían cantar las mujeres. Así que son salmos que le dan importancia grande a las voces femeninas del pueblo en su tiempo de adoración. Porque aún así recuerden que las corales de Israel no contenían mujeres, no habían mujeres en las corales de Israel. Pero esta afirmación del título es una afirmación maravillosa porque está mostrándonos que aunque ellas no se encontraban dentro de las personas que presidían o se encontraban en las corales, sus voces eran muy importantes al momento de la adoración congregacional. La otra palabra es la palabra Shemini. Shemini significa octava o la octava. La octava era un instrumento musical no muy cierto, no con mucha claridad, sabemos qué era, pero sabemos que es su traducción. Lo que sabemos de eso es que eran notas bajas, es decir, notas graves. Es decir, que parece que este instrumento musical tenía tanto notas suaves como como notas altas como notas bajas. Y el salmo está indicando que debería tocarse con las notas bajas. La otra palabra es la palabra Hittí. Hittí significa de Gad. A veces lo encontramos Salmo de Gad o de Lagar, a veces dice de Lagar, aunque es incierto si realmente eran canciones que se cantaban en el Lagar, el lugar donde se pisaba la uva, o si provenían de una ciudad filistea que se llamaba Gad. ¿Sí? Pero lo cierto de esto es que cobra bastante importancia. La mayoría lo clasifica dentro de esta sección. La sección donde se habla de un acompañamiento musical por un instrumento. Algunas son muy similares, por eso se acoplan en dos descripciones. Una es el instrumento y la otra es el tono musical. El tono musical es aquí también algo importante, aunque lo vemos en pocos salmos. Pero al menos esa descripción de tono musical la encontramos en 7 u 8 salmos.
La primera palabra que se utiliza para observar el tono musical es la palabra muglaben. Muglaben. Muglaben significa muerte al hijo. Parece ser algo bien indicativo con respecto a Cristo. Pero lo más probable es que fuera una canción que se cantaba en los momentos de luto o en los momentos de tristeza. Era una forma de mostrar una melodía como cuando nosotros escuchamos que se canta con las trompetas la, la, la despedida de un militar, ¿no? De esa misma manera, nosotros vemos aquí que hay un tono específico que se da para cuando es un momento así. Lo más probable es que se utilizaran los momentos de su. La otra palabra que se encuentra allí también que tiene que ver con un tono musical es la palabra Ahijelek Shah, ¿sí? Que es de donde viene nuestra palabra española Ayelek Sahar, ¿sí? Nosotros lo vemos allí. Eso significa sierva de la aurora. Aunque este título no tiene nada que ver con el Salmo realmente, se encuentra en el Salmo 22, no tiene nada que ver con el Salmo, nosotros podemos encontrar allí una aparente forma en la que ellos acoplaron otro tipo de canción y le agregaron allí las palabras del Salmo. Es decir, que tomaron la melodía de uno y luego la recompusieron con otra melodía, con otras palabras distintas. La mayoría de las personas concuerda en que era la tonada de otra canción y que se usaría en esta. Pero nuevamente no tenemos total certeza. Lo que sabemos es que por lo menos Sierva de la Aurora no tiene nada que ver con el salmo. Otra palabra allí similar al tono es la palabra sobre lirios. Sobre lirio se encuentra en el Salmo 45, en el Salmo 60, en el Salmo 69 y en el Salmo 80. Y esa palabra sobre lirios parece que estaba indicando una tonada musical, no un lugar, como que deberían irse a parar sobre los lirios en el campo, sino que más bien determina una tonada sobre la que ellos deberían tocar. Y allí algunos concuerdan en las que yo les acabé de decir hace un momento, en que la palabra mahalak y la palabra no destruyas se encuentra allí también entre los tonos musicales, pero eso no es muy cierto. Muy certero es la palabra. Eso no es muy certero. Ok. Luego de eso, entonces nosotros vemos también que hay una descripción sobre usos litúrgicos. Los salmos, de una forma maravillosa, mis hermanos, dan descripciones sobre usos litúrgicos. Algunos dicen para la dedicación, otros dicen para el sábado, otros dicen a los graduales o canto gradual. Eso más o menos nos indica un poco sobre cuál era el uso litúrgico que se le daba. Es decir, que no todos los salmos tenían el mismo uso litúrgico. Algunos se usaban para cosas distintas. Por ejemplo, para la dedicación no se usaría el Salmo 120. O para el sábado no se utilizaría el Salmo 30. Entonces, cada uno de ellos tienen usos litúrgicos distintos, lo que nos aclara de una manera especial las formas de usos que nosotros debemos utilizar en nuestras canciones hoy en día. Porque no todas las canciones son para todo lugar. Por ejemplo, y aunque me gusta esta canción de Marcos Witt, creo que dice remolineando, 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 yo alabaré a Jehová. De hecho, me gusta y me gustaría que mi hijo haga eso. Aún así, nunca la usaría en la iglesia porque su uso litúrgico no es el correcto. Um, otra forma de nosotros ver las descripciones de los salmos, en los títulos de los salmos, se encuentra en los autores. 73. Recuerden que solamente 100 salmos tienen título. De esos 100 salmos, 73 salmos dicen Il David o de David. 2 salmos dicen de Salomón. 2 salmos dicen de los hijos de Coré. O de los hijos de Asaf, porque deben incluirse allí, o de Asaf, ¿sí? Que son el Salmo 10, Salmo 11, Salmo 59 y Salmo 73 al 83 dicen de Asaf o de los hijos de Asaf. Un salmo dice que es de Moisés, un salmo dice que es de Hermán y un salmo dice que es de Tan.
para un total de 100 salmos que mencionan quiénes son sus autores o quiénes son sus destinatarios, a quiénes van dirigidos. Y la última descripción con respecto al título de los salmos tiene que ver con la ocasión en la que fueron escritos. Solamente déjame mencionarte 4 salmos que describen la ocasión en las que fueron escritos. Por ejemplo, el Salmo 3 nos dice que era de David cuando huía de delante de Absalón. El Salmo 7 nos dice que es canto, o que cantó, perdón, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. El Salmo 18 nos dice que el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Recuerde que es un salmo de David y está mencionando la ocasión. Y finalmente, el Salmo 34 que dice, cuando mudó su semblante de delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Este uso que nosotros encontramos aquí de los títulos de los salmos es un uso que debemos darle importancia. No debemos tomarlo en poco como que es menos importante o menos relevante. Probablemente la indicación con respecto a la forma en la que en que cada uno de estos salmos fue escrita nos permite a nosotros notar con claridad, con mayor certeza, la manera en la que debemos interpretar el salmo. Sin embargo, cuando lleguemos a cada uno de esos salmos y tengamos ocasión de explicar cada una de estas cosas, lo haremos. Sobre todo, lo haré en los primeros salmos, es decir, la primera vez que nos encontremos títulos específicos en los salmos. Es decir, que probablemente cuando vayamos en el Salmo 70, Salmo 80, yo ya no voy a explicar títulos, sino que voy a presuponer que usted los comprende. ¿Sí? Ahora, esa manera entonces en la que nosotros vemos eso nos obliga a pensar en 2 palabras, bueno, o algunas de esas palabras, voy a mencionar solamente 2, que se encuentran en medio de los salmos, que no son títulos, pero que se encuentran en medio de los salmos. Por ejemplo, la palabra Selah. ¿Te lo has visto allí varias veces? La palabra Selah. Bueno, la palabra hebrea allí es la palabra salal. Salal significa alzar o elevar. Y se encuentra 77 veces en los salmos y 3 veces en el libro de Habacuc, en el profeta Habacuc. Así que nos permite esa referenciación al profeta Habacuc, nos permite a nosotros notar de qué manera debemos interpretar esa palabra. Cuando lleguemos primera vez a ella, voy a hablar más con respecto. La otra palabra es la palabra higayón. Se encuentra en el Salmo 9, en el Salmo 19 y en el Salmo 92. Y esta palabra significa meditar, como una instrucción musical para indicar que toquen los instrumentos de manera más suave. ¿Sí? Entonces, esa palabra higayón y esa palabra selah son partes esenciales de la adoración poética de los judíos. Y nosotros vamos a intentar replicar esa forma de ellos meditar en esto cuando lleguemos allí. ¿Sí? Ok, hemos visto entonces el proceso de los títulos de los salmos que nos deja ver que es una descripción bien amplia y una forma de poder nosotros sintetizar y organizar las colecciones de los salmos de una manera comprensible según sus indicaciones de títulos. Pero, como vimos hace un momento, son bien variadas. Sin embargo, si queremos entender correctamente la forma en la que debemos alabar a Dios, la forma en la que debemos cantar en el culto, la forma en la que debemos entonar ciertos himnos o cánticos para ocasiones especiales, la forma en la que debemos orar al Señor, entonces debemos leer los salmos y entender los salmos. Nosotros debemos recordar que los salmos son su forma literaria esencial es poesía. Así que el entender esto nos ayuda a nosotros a entender mejor los salmos. Pero al agrupar los salmos de una manera lingüística debemos entonces sacar al menos algunas variaciones de los salmos. Debemos aceptar que hay algunos salmos que son himnos. Por ejemplo, el Salmo 103. El Salmo 103 dice, Salmo de David. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un himno,
Es decir, que hay algunos salmos que deben ser catalogados dentro de los himnos, que son cánticos de alabanza. Y dentro de esos himnos podemos encontrar algunas subcategorías, como por ejemplo los cánticos a Sión. Por ejemplo, el Salmo 84 es un cántico a Sión, lo predicamos el día domingo, es un cántico a Sión y es un cántico de caminata, ¿no? Un cántico para aquellos que van migrando o peregrinando desde su lugar de origen hacia Jerusalén 3 veces al año para adorar al Señor. Otros son salmos de entonación, que también son himnos. Por ejemplo, el Salmo 96 es un salmo de entonación que es un himno. Recuerda, este salmo ya se encuentra contenido en otra sección de la Biblia, que no es en los salmos, sino en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, verso 33. Este salmo de manera exacta se encuentra allí. Lo que pensamos por esto es que el autor de las crónicas ya conocía los salmos. Así que él ya sabía cuál era este salmo y por eso cantó este salmo y dijo que el personaje específico allí lo había también entonado. Son cánticos de procesiones, también lo mencioné, el Salmo 84, pero no es el único. Muchos son salmos de procesiones o himnos de procesión. ¿Sí? Así que esa primera categoría en la que podemos agrupar los salmos son en himnos. Por ejemplo, lo que he mencionado, el himno 103, 84, 96, que son himnos que tienen que ver con ocasiones específicas. Además de los himnos, encontramos en los salmos también lamentaciones colectivas o súplicas colectivas. Por ejemplo, el Salmo 74 es una súplica colectiva, así que tiene la intención de ser congregacional. El Salmo 74 dice, Masquil de Asaf, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se han encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Esta es un cántico, un himno que era corporativo, congregacional, y que debía entonarse de forma congregacional, pero que es una lamentación. Así que primeramente hablé de himnos, ahora estoy hablando de lamentaciones colectivas. Eh, eh, Hay subcategorías también acá. Oraciones colectivas de confianza, oraciones colectivas de acción de gracias, pero normalmente eran lamentaciones colectivas y en ese grupo podemos agregar varios. Lo otro son lamentaciones individuales, ya estas no son colectivas, sino que son lamentaciones individuales que el salmista hace de manera individual. Por ejemplo, el Salmo 22 o el Salmo 54. Dice el título del Salmo, al músico principal sobre Ayelexar, Salmo de David, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Usted recuerda esa primera línea del Salmo, es la misma línea que repitió Jesús cuando se encontraba en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son salmos individuales, que es el mayor número de todos los salmos. Lo más numeroso de los salmos son esas lamentaciones individuales. Y dentro de ellas encontramos oraciones de confianza, oraciones individuales de acción de gracias. Encontramos algunos salmos reales, salmos del rey, como por ejemplo el Salmo 132. Encontramos algunos salmos didácticos, que ya los mencioné, que son salmos de enseñanza, de instrucción. Y encontramos dentro de ello algunos, o dentro de esas subcategorías de eso, por ejemplo, los salmos sapienciales, como por ejemplo el Salmo 1 o el Salmo 82. ¿Recuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, son salmos didácticos que pretenden enseñar y allí se encuentran los salmos de sabiduría o los salmos sapienciales, los salmos didácticos que son de enseñanzas como tal, o algunos han mencionado salmos proféticos y litúrgicos también dentro de esta categoría. Yo creo que caben dentro de esta categoría. Y por qué no decirlo, y finalizo con eso, hay una categoría más que a muchos no les gusta, que son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son salmos de oraciones de maldición.
en la que el salmista está rogando a Dios que traiga maldición sobre alguien o algo en especial, sobre un pueblo o sobre una persona. Yo aquí discrepo grandemente de Juan Calvino. Juan Calvino aseguraba con respecto a los salmos imprecatorios que los salmos imprecatorios tenían que ser orados solamente contra los demonios, ¿sí? Deberíamos nosotros decir, trae esto sobre el demonio, trae esto sobre Satanás, trae... Y en eso concuerda un poco Martín Lutero. Yo discrepo un poco de ellos. Pero muchos en nuestro tiempo piensan igual, que los salmos imprecatorios no son para nosotros y no son para que nosotros los oremos contra alguien o para que nosotros los oremos como se encontraban allí de manera exacta. Porque pareciera que los salmos imprecatorios, es decir, aquellos que piden maldición contra el enemigo, tuvieran una contrariedad con la forma en la que Cristo en el Sermón del Monte dijo que nosotros debíamos orar por el enemigo. Pero sin duda que estas no tienen ninguna relación de contradicción, o no hay una contradicción entre ellas. Nosotros podemos hacer bien al enemigo mientras al mismo tiempo oramos a Dios para que traiga el justo juicio suyo sobre él. Y aunque parece una cierta dificultad dentro de nuestro interior, debemos reconocer que si los salmos han sido dados por el Señor, si han sido dados así, y si el salmista oraba de esta manera y fue agradable delante de Dios, entonces no hay nada desagradable delante de Dios en que nosotros oremos de esta manera. Un autor moderno llamado Jaime Adams, que es distinto a Jay Adams, Jaime Adams escribió un libro mientras estuvo como misionero en Colombia durante algún tiempo, siendo un americano. Se llama Salmos de Guerra para el Príncipe de Paz. En este libro, que es un corto libro, pero provechoso y maravilloso libro, nosotros encontramos la afirmación también de Jaime de que los salmos imprecatorios eran para Cristo, para que Cristo los orara y no para que nosotros los oráramos. Pero no puede ser cierto. A razón de que nosotros encontramos allí una instrucción en todos los salmos. Si los salmos imprecatorios solo eran para Jesús, entonces todos los demás salmos también eran solo para Jesús. Nosotros debemos aprender de los salmos imprecatorios, salmos de desafío, salmos de dolor, salmos en los cuales el Señor estaba, o el salmista estaba manifestando su dolor. Déjame, por ejemplo, que te lea la expresión suya, la expresión de David en el Salmo imprecatorio número 109. Salmo 109. Dice, al músico principal, Salmo de David, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor en pago de mi amor me han sido por adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Se da cuenta la oración de David? Está rogando contra aquellos que han hablado mal de él, que el Señor ponga sobre ellos al impío, alguien que los trate con dureza, que los trate con dolor, que les haga sentir dolor. Y dice también que los ponga a la diestra de Satanás. Parece ser algo bien fuerte para nosotros orar contra un enemigo. Recuerdo a un joven hace poco tiempo que vino delante de mí a contarme cómo había orado contra contra su exnovia, para ser exacto, contra su exnovia porque lo engañó con otro hombre y se fue con él. Así que él venía delante mío a pedirme consejo porque sentía gran dolor en su corazón y había rogado varias veces al Señor que trajera sobre ellos juicio y castigo. Bueno, es una historia un poco cómica también, pero él estaba orando de esta manera: Señor, trae juicio sobre ellos, Señor, que ellos no, que ellos no se burlen de mí, Señor, que esto no lo hagan. Y puedo contar su historia porque no estoy diciendo su nombre y también porque él me ha autorizado para decirlo sin nombre. Y realmente Dios lo hizo, Dios trajo juicio sobre ellos dos y ellos dos tienen que separarse. Bueno, no trajo juicio realmente, solamente sobre ellos dos. Porque después de que este hombre pide juicio contra ellos y ella se separa del hombre por el que lo había dejado, él regresa con ella y luego ahora él también, después de un tiempo, tiene que experimentar gran juicio de parte de Dios. Pero esta es la manera en la que nosotros podemos orar los salmos.
Podemos orar los salmos rogando al Señor que traiga juicio sobre los hombres malvados, porque es el ejemplo de David, y la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que nosotros estamos llamados a servir a nuestros enemigos, pero no estamos llamados a callar cuando rogamos a Dios que ejecute su justo juicio sobre ellos. Tenemos algunas indicaciones del uso de algunos salmos en Israel. Y estos salmos imprecatorios fueron orados ocasionalmente por Israel. De hecho, Cristo también utiliza algunos salmos imprecatorios en el tiempo de su peregrinaje, porque él nunca fue lapso y liviano para hablar en contra de los fariseos o de los saduceos, incluso contra los escribas o los herodianos, sino que él habló con dureza y contundencia, al mismo tiempo que con gracia. Él rogó al Señor que trajera a cada uno su juicio. Y aún así, en los momentos de más dolor, vemos que Cristo, de una manera correcta, él tuvo un buen balance entre la oración por los impíos, una oración de misericordia y de perdón, y una oración de juicio también. Por ejemplo, al estar en la cruz, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente nosotros en una situación así, lo primero que vendría a nuestra mente sería el salmo más duro que nosotros pudiésemos recordar. Pensando en eso, me imagino de repente al Salmo 137. ¿Usted lo recuerda? El lamento por los cautivos de Babilonia, la famosa canción de Babylon Zion, de las riberas de Babilonia. Como ellos dicen que mientras se encontraban en Babilonia, entonces lloraban al recordar a Sión. Pero al final de ese salmo, el Salmo 137, ellos dicen algo como esto. Tal vez sería lo que se nos ocurriría a nosotros en un momento de dolor. Escucha lo que dice. En el último versículo 9 del Salmo 137, dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Eso no le parece algo tremendo? Algo muy difícil nosotros estar orando así, cantando así contra otra persona o contra otro pueblo. Dichoso el que coja a sus hijos y los estrelle contra la peña. Eso es algo terrible, y tomar su niño pequeño, de brazos tal vez, y lanzarlo por un despeñadero o cogerlo de los pies y estrellarlo contra una peña. Eso es algo realmente horrible, solamente de imaginarlo. Pero es una forma en la que el autor cantó, rogando al Señor que los dejara regresar a Babilonia y que trajera el justo juicio, que para su forma de verlo era contra aquellos que los habían matado, que habían hecho que muchos niños murieran de hambre, encerrados en la ciudad y demás cosas. Así que oraban de esa forma. Nosotros debemos recordar entonces y reconocer que aún los salmos imprecatorios, con lo difícil que sea para nosotros comprenderlo, son salmos que nosotros podemos y de los que debemos aprender a orar correctamente y a cantar correctamente. Mis hermanos, esta ha sido la introducción al libro de los Salmos. Ha sido un tiempo provechoso porque hemos aprendido generalidades sobre el libro de los Salmos. Y en el proceso de este estudio del libro de los Salmos uno por uno, un salmo cada día, por eso he titulado este devocional Salmodia. La palabra salmodia realmente significa no salmodía, sino salmodia. Significa la colección de todos los salmos, las canciones de los salmos, por eso se le llama salmodia. De hecho, incluso en el tiempo de la Reforma Protestante, un grupo pequeño de anglicanos y de presbiterianos determinó que las únicas canciones que nosotros deberíamos cantar en la iglesia eran los salmos. A eso se le llamó salmodia exclusiva. La salmodia exclusiva significaba que solamente deberían cantarse cánticos de los salmos. Y la mayoría de las personas que pensaron en la salmodia exclusiva también llegaron a la conclusión, no sé por qué, de que no deberían entonar instrumentos. ¿Podríamos pensar en salmodia exclusiva sin instrumentos? ¿Cómo podríamos aplicar correctamente el lenguaje de los salmos y las canciones de los salmos si pensamos que no se puede cantar con instrumentos? Cuando cada uno de estos salmos nos recuerda constantemente y nos instruye sobre qué instrumento utilizar, sobre cómo nosotros debemos cantarlo, sobre quién debería dirigir el cántico.
Pero esas han sido las conclusiones nuestras de los seres humanos que a veces no son tan consecuentes con la escritura. Algo más es que algunos más entonaron una salmodia llamada la Salmodia de Ginebra. La Salmodia de Ginebra era una colección de algunos salmos y también de los salmos de la escritura, de algunos de ellos, y también de algunos salmos que habían sido compuestos para la época. Probablemente se le llamó la Salmodia de Ginebra, porque eran los cánticos que cantaba Juan Calvino en Ginebra. Entonces, cuando Calvino y todos sus seguidores aprendieron la Salmodia, ellos se la memorizaron. Y cuando ellos iban a sus ciudades, cuando eran enviados con esta carta de defunción, con este documento que los acreditaba como teólogos que habían estudiado en Ginebra, que normalmente ellos llamaban el acta de defunción, ellos sabían las canciones y ellos llegaban a cantar las canciones. De hecho, hoy en día en nuestros himnarios tenemos algunas de esas canciones que se cantaban en Ginebra. Cuán gloriosa, cuán glorioso es el nombre de Dios al ser entonado de una manera como esa. Los himnarios son buenos, pero no son inspirados. Eso es un error. Así que ocasionalmente nosotros vemos que algunos tomaron himnarios como por ejemplo ese, la Salmodia de Ginebra, y la tomaron como la única y exclusiva manera en la que se podía cantar. La mayoría de todos ha concordado en que esto es un error, la mayoría de todos los eruditos, excepto aquellos que sostienen esa postura. Y, eh, y es un error porque no solamente en la Biblia encontramos canciones en los salmos, de hecho el día de ayer vimos que otras secciones de la escritura también contienen canciones. Además de eso, algunos han hablado de salmistas hoy en día en nuestro tiempo. Yo creo que eso es otro de los ejemplos incorrectos en el lado opuesto. Entre el movimiento pentecostal mayormente y carismático, se han apodado a algunas personas como salmistas, de la forma que algunos se han apodado como apóstoles o como profetas. Esa afirmación de que son salmistas es una afirmación incorrecta, porque no hay tal cosa como un salmista exclusivo, alguien que pueda llamársele salmista. No, lo que tenemos realmente es una gran cantidad de hermanos a los que Dios le ha dado el talento para poder cantar y gloria a Dios que lo utilicen bien. Pero nuevamente este elemento de vanidad que intenta colocarse allí pretende equiparar a estos personajes específicos con los personajes que escribieron los salmos. No es verdad. No podríamos equipararnos con David. Mis hermanos, mediante este tiempo que he estado analizando los salmos y hace algunos años que pude predicar una serie sobre toda la vida de David, me he dado cuenta cuánto más soy tan distinto a él, cuánto más él era un hombre totalmente diferente a mí. Su forma de adorar al Señor, su pasión, su forma de poder reconocer su pecado, de arrepentirse, de hacer las cosas para el Señor, era una manera de verdad maravillosa. Un rey de verdad de admirar. Ahora, nosotros vemos también en nuestro tiempo que ha existido, sobre todo en las iglesias reformadas, un menosprecio por la adoración musical al Señor. Pero esto no es el ejemplo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como lo mencioné el día de ayer, se caracterizó porque aunque no se desarrolló en artes, como por ejemplo las artes plásticas o el drama, se desarrolló por su forma de adorar al Señor. La música ha sido un sello indefectible del pueblo de Dios, un sello que ha marcado el corazón del pueblo de Dios. Y nosotros debemos acudir a ella de manera correcta, debemos aprender a hacerlo, pero debemos valorarla, valorar la alabanza, valorar la música para el Señor, porque el Señor se agrada con ella, Él se agrada con ella. De otra manera, no habría puesto el libro más largo de toda la Biblia lleno de canciones por doquier. Ahora, el uso de instrumentos en la iglesia ha sido discutido el día de hoy. Y probablemente durante este espacio de tiempo vamos a tener la oportunidad de discutir un poco sobre ello. ¿Realmente es correcto que usemos instrumentos en la iglesia? Muchos han afirmado que algunos instrumentos, como los instrumentos de percusión, no caben dentro de la iglesia. Por ejemplo, el tambor, o por ejemplo, la batería, y por ejemplo, la caja peruana y otros instrumentos no caben dentro de la iglesia. Algunos han afirmado que no puedes colocarle una guitarra eléctrica a un himno porque pierde su esencia y ya no se puede cantar en la iglesia.
¿Es cierto esto? ¿Es cierto que debemos cantar sin instrumentos? ¿Qué nos enseñan los salmos con respecto a eso? ¿Cuál es la instrucción de los salmos con respecto a eso? La discusión, mis hermanos, ha escalado, porque siempre que encontramos dificultad para explicar algo, tenemos que indagar sobre esto, y muchos han afirmado con respecto a esto y han argumentado que esto tiene que ver con el antiguo pacto o el nuevo pacto. Y han afirmado que el antiguo pacto permitía que se utilizaran instrumentos dentro de la iglesia, pero que el nuevo pacto no. ¿Será cierta esta la instrucción con respecto al nuevo pacto? ¿Será que en el nuevo pacto no debemos utilizar instrumentos, sino que solamente debemos utilizar voces? ¿Cómo podemos llegar a conclusiones como esas? Bueno, cada uno de esos elementos va a ser analizado en el propósito de este tiempo de estudio de los salmos. Probablemente, mis hermanos, nos demoremos algo más de un año, pero espero que podamos durante este espacio de tiempo que vamos a tener el poder convertirnos cada día en mejores adoradores, adoradores que cantemos al Señor con nuestro corazón, que cantemos al Señor con estructura y organización, que cantemos al Señor con excelencia, como dice el Señor, con alegría y con gozo, con júbilo. Y vamos a poder entonces ver qué elementos de esos realmente son aplicativos y qué elementos no son aplicativos dentro de la ocasión específica de la adoración al Señor, la adoración congregacional. Pero eso lo haremos, mis hermanos, en el transcurso de este devocional. El día de mañana, si el Señor nos concede la vida y si Él nos permite también por los medios que tenemos, como por ejemplo los medios de comunicación que tenemos aquí, es decir, um, el Internet y demás, y si Él nos concede no tener fallas en ello, entonces el día de mañana, mis hermanos, vamos a empezar con el Salmo 1. Yo tengo ganas de llegar hasta allí, yo sé que seguramente algunos también, porque es adentrarnos en el contenido mismo de los salmos y vamos a ver de qué manera el salmista adoró al Señor y cómo replicar eso en nuestro corazón y en nuestra vida de devoción. Pero eso lo haremos el día de mañana. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, y terminamos este día. Padre, gracias doy a ti, Señor, por este libro maravilloso de los salmos. Amado, realmente esto nos recuerda el romance, un romance para contigo, no a la manera en la que uno tendría un romance con su esposa, sino a la manera en la que uno tiene un romance con su Dios. Y Padre, gracias porque esta instrucción de estos hombres, cómo ellos entraron a su lugar secreto, aún estando en la guerra, aún estando en soledad en el campo, aún cuidando sus ovejas, aún, Señor, estando en tiempos de aflicción y de dolor, aún estando en el templo alabando, la forma en la que cada uno escribió en su tiempo y en su espacio específico, nos permiten ver, Señor, de manera gozosa de qué manera a ti te agrada que nosotros nos preparemos para ti. Amado, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Los cielos cuentan tus obras, Señor, y un día al otro día emite palabras. No hay sonido, Señor, ni palabras. Por todo el mundo, Señor, salió tu voz y es escuchada tu voz. Cuán grande, Señor, es tu palabra. La ley tuya es perfecta, Señor, que convierte el corazón, que transforma el alma del sencillo. Padre, yo quiero rogarte, Señor, entonces, en este espacio de tiempo, que veremos tu palabra en su esplendor, con toda la poesía y el romance que hay en ella, Señor, que tú nos permitas tener un corazón cada día más como David, Dios. Padre, tú has dicho que David tenía un corazón conforme a ti. Nosotros deseamos, Señor, ese tipo de adoración, ser ese tipo de adoradores, Señor. Ayúdanos en este tiempo, por favor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.